Hay algo especial en esta mañana, y es que estamos en el mes de agosto, mes del Evangelio. Alguien que día me dijo de las cometas, y yo también, pero aquí adentro del Evangelio. Y cuando nosotros hablamos acerca de ese Evangelio inimaginable, necesitamos comprender que el Evangelio no es información, el Evangelio es transformación. Por tanto, el poder del Evangelio, diga conmigo, el poder del Evangelio no es para recrearte, es para transformarte. Venir a una iglesia no es para informarte, es para transformarte. El problema es que cuando nosotros no tenemos claro el entendimiento de cómo quiere operar el poder de Dios a través del Evangelio, terminamos siendo víctimas del Evangelio. ¿Terminamos siendo qué? Porque cuando tú no entiendes el propósito del Evangelio, muchas personas van a utilizar el Evangelio para su propio propósito. Y te van a lastimar, te van a utilizar, te van a sonsacar. Pero el apóstol Pablo, en la claridad de lo que representaba el poder del Evangelio, citó una frase que ha impactado mi vida desde que la leí. Y ahí en el verso 16 dice el apóstol Pablo, de Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El problema es que hoy en día tenemos una generación de hombres y mujeres cristianos que inconscientemente, ¿cómo? Inconscientemente se avergüenzan del Evangelio. ¿Y cuando tú te avergüenzas del Evangelio? Cuando el poder que experimentas aquí adentro no lo proyectas allá afuera. Y allá afuera hay muchos que tienen temor, vergüenza de reconocer que es el poder de Dios a través del Evangelio el que los ha restaurado, los ha levantado, los ha sanado, los ha perdonado, los ha limpiado, les ha dado una nueva oportunidad. Y es sencillamente porque aquí adentro no les hemos mostrado el poder transformador del Evangelio. Y eso es lo que hace que allá afuera muchos se avergüencen del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, no está defendiendo una teoría. El apóstol Pablo no está defendiendo los fundamentos teológicos del Evangelio. No. Él está dando un testimonio del poder que ha experimentado en vivo y en directo. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, no de la teoría del Evangelio, sino del poder del Evangelio. No me avergüenzo porque yo he experimentado el poder. No me avergüenzo porque ese poder me ha sanado. No me avergüenzo porque por ese poder mi familia sigue en pie. No me avergüenzo porque por ese poder mi economía se levantó. No me avergüenzo porque por ese poder salí de la depresión. Porque por ese poder tomé decisiones que cambiaron todo en mi vida. Pero lamentablemente muchas personas se avergüenzan del Evangelio. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque he experimentado su poder. ¿Alguien ha experimentado el poder de Dios aquí? La pregunta es, ¿y cómo estás viviendo allá? Porque te avergüenzas del Evangelio cuando no reflejas allá afuera su poder. Te avergüenzas del Evangelio cuando no reconoces allá afuera que lo que eres, lo que haces y lo que tienes es por causa del poder que el Evangelio te ha entregado aquí adentro. Porque es por el poder del Evangelio que tú has tomado decisiones que han cambiado todo afuera. Es por el poder del Evangelio que te has alejado de personas, has cortado relaciones, has cerrado puertas, has salido de lugares que han transformado positivamente tu vida allá afuera. Pero cuando tú no reconoces que lo que está pasando afuera es por causa del poder de lo que estás viviendo aquí adentro, te estás avergonzando del Evangelio. Déjame darte dos conceptos. Entendiendo que la seguridad de Pablo no solamente estaba basada en lo que había aprendido del Evangelio, sino en lo que había experimentado del Evangelio. Él no dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es verdad. No, él no dice eso, aunque es verdad. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque cambió mi manera de pensar, aunque realmente cambió su manera de pensar. No, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque su poder me tocó, porque su poder me transformó.
Lamentablemente allá afuera hay un montón de personas religiosas. ¿Cómo? Que hablan de la teoría del evangelio, pero no reflejan el poder del evangelio. Que hablan del fundamento del evangelio, pero no proyectan el poder transformador del evangelio y se avergüenzan del evangelio. Por eso, si me permiten colocarle un título a esta enseñanza, le coloqué un título un poquito larguito, pero sustancioso. ¿Cómo avergonzarme si es lo mejor que me ha pasado? Diga al que está a su lado, ¿cómo avergonzarme si es lo mejor que me ha pasado? ¿Cómo avergonzarme si es lo mejor que me ha pasado? Experimentar este poder, hijos, es lo mejor que a mí me ha pasado. Y déjame darte estas dos frases para arrancar con las frases del Facebook y no molestar más con frases. Los que solo conocen el evangelio pueden discutir sobre él, pero los que hemos experimentado el poder del evangelio solo podemos testificar de él. Por eso aquí en esta iglesia, a mí no me interesa que tú conozcas el evangelio, me interesa que tú experimentes el poder del evangelio. A mí no me interesa que tú salgas por esa puerta diciendo, es que Gálatas capítulo 5, versículo 10, segunda de Corintios, hasta te puedes equivocar. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, no me interesa. Me interesa que salgas y digas, es que yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y mírame, todo es hecho nuevo. ¡Wow! A mí no me interesa que salga a decir, es que como el padre de la fe, Abraham, en Génesis capítulo 2, versículo 1, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición, y a los que te bendigan bendeciré y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la... Es para que vean que yo sí me sé el evangelio, pero no es... Eso es lo que yo quiero que ustedes salgan a decir. Yo quiero que ustedes salgan por esa puerta a decir, tuve que dejar mi tierra, tuve que dejar mi parentela, tuve que dejar la casa de mi padre, tuve que apartarme de una relación, tuve que dejar a una persona, pero ahora estoy viviendo la grandeza de los planes de Dios. Me he atrevido a soltar cosas que no quería soltar, pero que tenía que soltar para vivir lo que Dios me quería entregar. Y esos que están afuera van a creer más por el testimonio de tu poder que por el conocimiento de tu evangelio. ¿Sí me hago entender con eso? Allá afuera están cansados de cristianos que recitan versículos pero no tienen poder. De cristianos que hablan de la Biblia pero no viven la Biblia. Por eso déjame darte la segunda frase. El poder del evangelio, diga conmigo, el poder del evangelio no se demuestra solamente en una iglesia. Se demuestra en una vida que ya no puede seguir siendo la misma fuera de la iglesia. Esta mañana en la reunión con todo el equipo de servidores, yo les decía que la responsabilidad de que aquí adentro haya poder es mía. La responsabilidad que de esa puerta para afuera se manifieste ese poder es de ustedes. Por tanto, el poder del evangelio no se demuestra en una iglesia. El poder del evangelio solo se demuestra cuando al salir de la iglesia, tu vida no puede volver a ser la misma. Esa es la esencia. Pero ¿por qué una persona se avergüenza del evangelio? Y toda esta semana yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué una persona se avergüenza del evangelio? O sea, ¿por qué tanto? Es que son más de lo que usted se imagina. ¿Por qué a tantos cristianos les da pena allá afuera decir que aman a Cristo? ¿Por qué les da pena decir que el trabajo que tienen es porque Dios se los entregó? Que la familia que tienen es porque Dios se las entregó. Que aún los lugares de donde han salido y las relaciones de donde han salido es porque Dios les está preparando para algo nuevo. ¿Por qué nos cuesta reconocer el poder del evangelio allá afuera? Y comencé a investigar y entendí desde la dimensión psicológica, sociológica y teológica, ojo con eso, psicológicamente, ¿por qué los seres humanos sentimos vergüenza? Y tiene que ver con nosotros mismos, con lo que pensamos de nosotros mismos. Pero también me puse a investigar un poco por qué sociológicamente, dentro del fundamento de la psicología relacional o social, los seres humanos sentimos vergüenza. Y tiene que ver con ese estigma dentro del marco relacional
qué dirá el otro, qué va a pensar el otro, cómo se va a portar el otro. ¿Y por qué desde el marco teológico los cristianos sentimos vergüenza? ¿Por qué nos avergonzamos de lo que debería ser nuestro mayor orgullo? Pero es que el orgullo no es de Dios. No, no, no. Sentirse orgulloso es de Dios. Tú te puedes sentir orgulloso de tus hijos. Tú te puedes sentir orgulloso de tu pareja. Tú te puedes sentir orgulloso de tu iglesia. Eso no está mal. Es una medida de valor. Ahora, ser orgulloso ya es otro asunto. Pero, ¿por qué nos cuesta sentirnos orgullosos del evangelio allá afuera? De quienes somos en Cristo. Y encontré 5 razones por las cuales los cristianos se avergüenzan del evangelio. Diga al que está a su lado, porque hay cristianos que se avergüenzan del evangelio. Primera razón, por miedo al rechazo. ¿Qué van a pensar de mí? No, pero es que si yo digo que soy cristiano, ¿qué va a pensar mi novio de mí? ¿Qué va a pensar mi esposa de mí? Es que si yo digo que soy cristiano, ¿qué va a pensar mi compañero de trabajo de mí? ¿Y sabes algo? Nosotros no nos podemos avergonzar del evangelio. No nos avergonzamos del evangelio. Nos avergonzamos de lo que otros podrían pensar de nosotros por obedecer el evangelio. Ese es el problema. Realmente tú no te avergüenzas del evangelio porque sabes que es lo mejor que te ha pasado, pero sientes vergüenza de lo que podrían pensar otros al ver que tú obedeces el evangelio. Por eso en lugar de decir, no, gracias, ya no hago eso que antes hacía, ahora dices, no, es que estoy tomando pastas. No, es que tengo un problema en una rodilla. No, es que, ¿por qué? ¿Por qué te da pena reconocer que el que te cambió la vida también te cambió algunos hábitos? Que el que te cambió la vida también te cambió algunas relaciones que no te convenían. Por temor al rechazo. Y es que hay 3 grandes demonios que han atacado a la humanidad en estas generaciones: el rechazo, el abandono y la vergüenza. Y el rechazo está aquí adentro. Y te termina llevando a darle valor a personas a las que tú no les interesas. Pero te avergüenzas del evangelio porque a ti te interesan más de lo que te deberían interesar. Bueno o excelente. Pero yo vengo a decirte algo en esta mañana. El poder de Dios, ¿el qué? El poder de Dios es mayor que la opinión de los hombres. Yo he tenido que tomar decisiones. Escúchame, yo he tenido que tomar decisiones donde lo que he recibido es ataques en la opinión de los hombres, pero he visto la gloria del poder de Dios. Y llega un momento en la vida donde tú tienes que elegir: o elijo la gloria del poder de Dios o elijo la opinión de los hombres. Porque generalmente cuando tú eliges operar en el poder de Dios, vas a ser rechazado por todos los hombres que rechazan el poder de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice claramente: si quisiera yo agradar a los hombres, ¿cómo sería apóstol de Jesucristo? No podría ser discípulo de Cristo. Porque generalmente lo que Cristo te pide que vivas va en contra de lo que la mentalidad de la mayoría de los hombres creen que deberías vivir. Porque eso sí, todo el mundo es bueno para opinar sobre tu vida. Todo el mundo es bueno para decirte lo que tienes que hacer. Todo el mundo es bueno para decirte cómo criar a tus hijos. Todo el mundo es bueno para decirte cómo tienes que aguantarte lo que tu pareja te hace. Todo el mundo, porque la gente busca reflejar sus frustraciones internas dando consejos externos. Báileme ese trompo en la uña. Por eso esa amiga frustrada, fracasada, que nunca ha tenido el carácter para poner un límite y tomar una decisión, ¿qué te va a decir? Aguante, mijita. Él cambia. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está la suya que no ha tomado decisiones? Cualquier persona, escúchame, que te venga a dar un consejo basado en su experiencia, lo que te va a transmitir es la carga de sus frustraciones por la vida que no está viviendo. Bueno, excelente. Por eso no puedes vivir de las opiniones de la gente, porque son solo eso, opiniones. ¿Y tienen libertad de dar su opinión? Sí. Ustedes miran todas las opiniones que a mí me han dado.
sobre todo en mis momentos de crisis en la vida, cuando he tenido que tomar decisiones. Venga, pastor, usted no ha pensado en esto. Y usted sí ha orado. Ay, papi. Sí, sí, sí. Y usted se ha consultado a Dios. Ustedes no pueden juzgar el resultado si no conocen el proceso. Ojo con eso. Mi hijo me dijo un día, tranquilo papá, es que nadie puede juzgar un libro por su portada. Pero nosotros somos especialistas en juzgar los libros por la portada. Y eso lo hacen los que no son lectores. Porque para el que no es lector, el valor del libro está en el color de la portada. Esto significa que para los que no enfrentan sus procesos y no viven procesos de transformación, siempre tienen derecho a dar su opinión sobre tus resultados. No vivas de la opinión de los hombres, porque el poder de Dios es mayor que la opinión de los hombres. Bueno, excelente. Segundo, por necesidad de aprobación. Y entonces necesitas agradar a otros porque dependes del valor de su aprobación. Esto generalmente sucede en hijos que han crecido con padres dominantes. Hijos que han crecido en hogares con padres que si hacías lo que ellos querían te aprobaban y te daban valor. Pero si no hacías lo que ellos querían, te anulaban, te desaprobaban y te rechazaban. Por eso aprendiste inconscientemente a depender del valor que una persona te hace sentir a través de la aprobación. Y tenemos una generación de hombres y mujeres que pasan su vida buscando aprobación, aunque vivan sin proyección. Y entonces vas a tomar una decisión y lo primero que piensas es, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi marido? ¿Qué dirá mi tía Genoveva? ¿Qué dirá mi tío Eustaquio? ¿Qué dirá mi? Y terminaste sin darte cuenta, dejando de vivir tu vida para vivir la vida que otros esperan que tú vivas. Y la pregunta que tienes que hacerte en esta mañana es, ¿vale la pena avergonzarte del Evangelio simplemente para buscar la aprobación de personas que han rechazado el Evangelio? No tiene sentido. Agradar a una persona que no está interesada en el propósito de Dios, automáticamente te va a llevar a desagradar a Dios y apartarte de su propósito. Ahora pregunto, ¿quién elige? ¿Quién elige? Diga que está a su lado, entonces no te quejes. Claro, porque vienes a quejarte porque tomaste la decisión de meterte en una sociedad con alguien que no estaba interesado en el propósito de Dios, en una relación con alguien que no estaba interesado en el propósito de Dios, en un negocio con alguien que no está interesado en el propósito de Dios, en una... ¿Y por qué lo hiciste? Porque tenías miedo de la desaprobación. Y entonces, y si ahora tomo la... Porque es que el problema no es meterse, el problema es salirse. Porque en medio del pueblo cristiano terminamos viviendo como en la mafia italiana. El problema no era entrar, el problema era salirse porque todo el mundo le quiere dar por la cabeza. El problema es, te metiste en una relación incorrecta y ahora ¿cómo te sales? Pero si ya Dios te dijo que te salieras, pero la necesidad de aprobación del entorno no te deja salirte. Por eso hay mujeres frustradas en relaciones donde no hay propósito. No porque Dios no haya hablado, es porque su necesidad de aprobación no las ha dejado. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Porque soy personas que hace rato tenían que haberse salido de una empresa y haber colocado su emprendimiento, que hoy sería una gran empresa. ¿Por qué no lo han hecho? Porque ¿qué dirá mi jefe? ¿Qué dirá mi tía? ¿Qué dirá mi papá que me dijo que así fuera con el mínimo, pero que me mantuviera? Y terminamos dependiendo de la aprobación, pero déjame decirte esto. Cuando la aprobación de la gente se vuelve más importante que nuestra identidad en Cristo, comenzamos a esconder aquello que Dios nos dio para mostrar. Y Dios te dio mucho para mostrar afuera. Diga conmigo, su poder. Dios te dio cosas para mostrar. Pregúntate por un momento, ¿qué fue lo que hizo? Y espero que me entiendas la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo a Jesús tan famoso en su época que todo el mundo quería venir donde él estaba? ¿Qué fue? ¿Los volantes que entregaron Pedro, Juan y Jacobo? ¿No decían volantes?
todos los programas que tenía en Radio Nazaret. No, no tenía Radio Nazaret. No. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús fuera tan popular en su época? El poder de Dios que fluía a través de él. El poder de Dios que fluía a través de él. Es más, Jesús le decía a la gente, salió un día un leproso y le dijo, vaya para la casa, papito, y no le cuente a nadie, vaya a hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué hizo el leproso? Fue y le contó a todo el mundo, y las multitudes venían donde estaba Jesús. Porque escúchame, hasta los que son desobedientes cuando experimentan el poder no se pueden callar. Pero tú y yo hemos experimentado el poder. Dios nos dio una restauración de familia para ir a mostrar, una sanidad física para ir a mostrar, una bendición financiera para ir a mostrar. ¿Para ir a mostrar qué, pastor? El poder de Dios que ha operado en nuestra vida. El poder del evangelio que nos ha levantado. Y el punto es, la necesidad de aprobación de los demás te ha llevado a esconder lo que Dios te dio para mostrar. ¿Tú te imaginas si todas las personas, si la mujer del flujo de sangre, si el paralítico de Betesda, si el ciego de Betsaida, si el leproso del camino hubiesen guardado lo que Dios les entregó para mostrar? Jesús hubiese pasado sin pena ni gloria por esta tierra. Y hoy en día el evangelio está pasando sin pena ni gloria por esta tierra. Porque los que experimentamos el poder, para no ser desaprobados por nuestros compañeros de trabajo, para no ser desaprobados por las burlas de nuestros amigos, para no ser desaprobados por una pareja, estamos escondiendo lo que tendríamos que estar gritando a cuatro voces. El poder del evangelio sana, restaura, liberta, bendice, levanta, da nuevas oportunidades. Pero si tú no lo hablas, ¿quién lo va a hablar? Si tú que has experimentado el poder del evangelio no lo hablas, ¿quién lo va a decir? Por eso déjame decirte algo. La única razón por la que estás buscando la aprobación de los hombres hoy, ¿cuándo? Es porque no has podido sanar la desaprobación de los hombres ayer. Hoy estás buscando aprobación en personas por causa de todos los que te rechazaron ayer, te desaprobaron ayer, te culparon ayer y te lastimaron ayer. La pregunta es ¿hasta cuándo? Déjame darte esta frase. El poder de Dios, ¿qué? El poder de Dios restituye la honra que los hombres te quitaron. Abraza el poder de Dios y no te vas a volver a preocupar por lo que la gente diga. Abraza el poder de Dios y no vas a volver a depender de la opinión de otros. Porque el poder de Dios sana eso que otros dijeron de ti. Cuando tú llegas a un nivel en tu vida en el que tienes que tomar decisiones, muchos van a estar a favor y muchos van a estar en contra. Pero tus decisiones no pueden ser movidas ni por los que están a favor ni por los que están en contra. Tienen que ser movidas por el poder del evangelio. Y ese mismo poder del evangelio sana. Todo desplante que te hicieron ayer, todo maltrato que enfrentaste ayer, toda desaprobación, toda crítica injusta que enfrentaste ayer. Porque el poder del evangelio es para personas imperfectas. Pero por causa de tu imperfección, ayer te juzgaron, te criticaron, te condenaron, te lastimaron, te culparon y por eso creciste con temor a mostrar tu debilidad. Creciste con temor a ser vulnerable. Creciste con temor a mostrar tu imperfección. Por eso los cristianos hoy viven de apariencias. Porque viven buscando la aprobación de los hombres. Y hay hombres que se especializaron en liderar iglesias para aprobar apariencias. Pero no es así Cristo. Un día Pablo le dijo a Dios, quita este aguijón de mi carne. Y dice Pablo, 3 veces, Señor, 3 veces te he pedido que quites este aguijón de mi carne, pero tú no lo has hecho. Y me has dicho, Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabes qué significa eso? Que se vale ser imperfectos. Que se vale sentirte débil. Se vale sentirte cansado, se vale sentirte agotada, se vale tomar malas decisiones,
Pero lo que no se vale es callar tu boca cuando el poder del evangelio solucione esas malas decisiones. Restaure tu vida de esas debilidades. Por eso Dios le dijo, no te voy a quitar ese problema. No voy a cambiar esa circunstancia, porque a través de esa circunstancia te voy a mostrar mi gloria. Te voy a cambiar a ti. ¿Me hago entender con eso, hijos? Por eso muchas personas se avergüenzan del evangelio, porque están buscando la aprobación de otros. Dile al que está a su lado, no busques la aprobación de nadie. Mira, hagamos un ejercicio. Levanten la mano las parejas que están aquí, de esposos o de novios, que están aquí en el auditorio. Ok. Si alcanza... Si alcanzan a... Si están cerca de su pareja, mírele a los ojos y dígale, hoy te libero de la necesidad de mi aprobación. Porque saben qué es lo que acaba... Que me lo libere, mamita, suéltemelo. Escúchame. Y si puedes esta tarde, cuando llegues a tu casa, abraza a tus hijos, míralos a los ojos y dile, hija, hijo, hoy te libero de tu necesidad de mi aprobación. Porque tú no te imaginas cómo hemos lastimado a nuestros hijos convirtiéndolos en dependientes de nuestra aprobación, cuando lo que ellos necesitan es nuestro modelo de proyección. El reflejo de que hoy hay hombres que dependen de la aprobación de una esposa es porque fueron hijos que dependieron de la aprobación de una madre. Hombres que dependen de la aprobación de sus hijos, por eso no los corrigen, no les ponen límites. Son hombres que dependieron de la aprobación de su padre como hijos. Esas mujeres que dependen de la aprobación de un hombre son mujeres que dependieron de la aprobación o de la ausencia de aprobación de un padre. Necesitamos comenzar a cambiar esto, hijos, porque mientras para ti sea más importante la aprobación de un hombre, jamás volverás a vivir de la aprobación de Dios. Pero cuando decidas depender de la aprobación de Dios como el eje central de tu vida, jamás, te lo digo delante de Dios, jamás volverás a depender de la aprobación de los hombres. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Tercer razón, y mira qué tremendo. Las dos anteriores eran psicológicas. Tenían que ver con tu interior, los miedos que hay adentro de ti. Pero ahora te voy a compartir desde el aspecto sociológico. Y el tercer escenario por el cual las personas nos avergonzamos del evangelio sin darnos cuenta es por miedo a ser diferentes. Porque no se quieren quedar por fuera. Porque si son diferentes los van a excluir de ese grupo de amigos. Porque si son diferentes los van a excluir de ese grupo del trabajo. Porque si eres diferente te van a excluir de las reuniones familiares. Y muchos por temor a ser excluidos dejamos de tomar decisiones para ser diferentes. Y ahí el evangelio pierde su esencia. Porque la esencia del poder del evangelio, diga conmigo, el poder del evangelio es transformar tu vida. Es hacer de tu vida algo diferente. ¿Recuerdas a Jesús? Todo lo que decía Pablo. Jesús decía, yo tengo vino nuevo, pero no lo puedo echar en odre viejo. ¿Qué tiene que hacer el odre? Ser renovado. Eso es transformación. Yo quiero hacer algo nuevo en tu vida, pero si tú no eres transformado primero, todo lo nuevo que yo te dé para bendición se va a convertir en maldición. Por eso hasta que no haya transformación, Dios retiene la bendición. Dios no se ha olvidado de ustedes. Muchos de ustedes están frustrados porque no se han abierto esas puertas, porque no han salido esos negocios, porque no han sucedido las cosas que esperaban, pero es por una sola razón, porque todavía no has experimentado la dimensión de transformación que tienes que experimentar. ¿Y qué dice Dios? Yo le retengo la bendición para que cuando tome esa decisión, yo le pueda desatar mi bendición. Ahí es donde comienza todo a ser diferente. Muchas veces nosotros nos aferramos a cosas buenas, aunque son incorrectas. Nos aferramos a personas buenas, aunque son incorrectas. Y terminamos
queriendo ser parte de un grupo, de un ambiente de personas que son buenas. Son buenos amigos, son buenos familiares, es una buena mamá, es un buen papá, es una buena esposa, es un buen esposo. Pero el problema es que dejamos de tomar decisiones para que ellos no nos excluyan de su ambiente. Dejamos de vivir cosas nuevas por temor a incomodarlos a ellos que están viviendo lo viejo. Y terminamos resignándonos a vivir la vida que ellos determinaron que debíamos vivir. Pero yo te digo algo, hay momentos cuando tú entiendes que eso, aunque es bueno, no hace parte de tu propósito. Por tanto, no es correcto. Hay personas buenas que fueron parte de tu pasado, pero no son parte de tu futuro. Hay trabajos buenos que son parte de tu pasado, pero no son parte de tu futuro. Hay iglesias buenas que fueron parte de tu pasado, pero no son parte de tu futuro. Y el hecho que sea bueno no significa que tengas que permanecer, porque si no está alineado con tu propósito, va a ser incorrecto y nunca vas a avanzar. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? No podremos encajar, escúchame esto, no podrás encajar donde fuiste enviado a transformar. ¿A qué fuiste enviado? ¿Pero qué es lo que trata de hacer la gente? Y entonces, mientras trates de encajar en un trabajo, no te vas a enfocar en transformar el ambiente de ese trabajo. Mientras trates de encajar en un grupo de personas, no vas a poder manifestar el poder para transformar a esas personas. Entonces, Dios no te envía a encajar a ningún lado. Escúchame, los novios, ¿hay novios aquí? ¿Un novio? ¿Hay novios? Pensé que era... Gloria a Dios. El mayor error que tú puedes cometer al establecer una relación de noviazgo es querer encajar con la otra persona. Porque en el noviazgo quieres encajar y te adaptas, te acomodas. ¿Te qué? Pero cuando te casas, vuelves a tu posición normal y te tiras todo. No se trata de encajar, se trata de manifestar el poder que puede transformar. No trates de encajar en un trabajo. Puede ser un trabajo bueno, pero si no es el que te va a llevar a ser productivo, es incorrecto. Necesitamos entenderlo, hijos. Por eso tienes que comprender algo. El poder de Dios, ¿el qué? Te hace diferente. El poder de Dios te hace diferente. Mira, si tú sales impregnado por esa puerta del poder de Dios, si tú sales de esta transmisión impregnada del poder de Dios, indefectiblemente tienes que ser diferente. Sí, vas a llegar a tu trabajo hablando diferente. Vas a llegar a tu casa hablando diferente. Vas a llegar a tu círculo de amigos hablando diferente. Pero muchos se avergüenzan del evangelio y avergüenzan el evangelio porque recibiendo el poder salen por esa puerta a seguir siendo los mismos que siempre han sido. La misma mentalidad distorsionada, las mismas emociones dañadas, las mismas actitudes equivocadas. Pero aquí adentro, ¡uy! Tremendos consejeros, tremendos predicadores, tremendos servidores. Y allá afuera, tremendos inmaduros. Sí, tremendos patanes, tremendos ordinarios. Tú, mujeres que tú las ves acá y ¡wow! Y las ves afuera y inmadura. Oiga, debiendo ser ya, toca, venga, no hable así, venga, no se comporte así, venga, vuelva a la iglesia. No, la iglesia no fue diseñada, apréndete esto, para tratar con las emociones de la gente. La iglesia fue diseñada para tratar con el pensamiento de la gente. La iglesia es un escenario de transformación de pensamiento, porque la transformación del pensamiento transforma la vida. Pero muchas personas en su inmadurez, ¿en su qué? No quieren cambiar el pensamiento porque sus emociones dañadas no se lo permiten. Y las emociones dañadas son alimentadas a través de, los pensamientos incorrectos son alimentados a través de emociones dañadas. Por eso mientras a ti te gobiernen tus emociones, el poder del evangelio nunca va a poder operar en ti. Porque recibes una palabra aquí y sales a ser la víctima otra vez allá.
Por eso yo no le creo a la gente que sigue con las mismas emociones dañadas que cuando llegó. Ahí el evangelio no ha podido operar. Si tú llevas años viniendo a la iglesia, pero allá afuera sigues con la misma inmadurez, el evangelio no ha podido actuar en ti, sigues con los mismos pensamientos. Porque dice la Biblia, ¿qué dice? La Biblia, tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, tal cual es él. Por tanto, si tus emociones no han permitido que sean transformados tus pensamientos, el poder del evangelio no ha podido actuar en tu vida. ¿Y cómo sé, pastor, eso? Porque no eres diferente. Sigues igual que como eras antes de llegar. Entonces, mi amor, el arroz te quedó frío. En el mejor de los casos, no, en el otro. Pero si sigues con las mismas reacciones inmaduras, llorando por todo, peleando por todo, gritando por todo, ofendiéndote por todo, amargándote por todo, frustrándote por todo, peleando por todo, la pregunta es, ¿dónde está el poder del evangelio? Pero aquí en la iglesia, ¡uy! ¡Qué líder! ¡Qué servidor! ¡Qué predicadora! ¡Qué wow! Afuera, ajá. No tiene sentido. ¿Estoy hablando verdad? Ya que está a su lado, el poder de Dios te hace diferente. Por eso allá afuera ya no le comen cuento a los cristianos. Porque siguen viendo lo mismo que siempre han visto. Y yo acá adentro, les he permitido entender que Dios no trabaja con su economía, trabaja con su carácter. Y cuando su carácter esté preparado, Dios desata la economía. Cuando su carácter esté preparado, Dios restaura su familia. Cuando su carácter esté preparado, Dios restaura su empresa. Cuando su carácter esté... Porque el carácter es la plataforma sobre la cual puede operar la bendición de Dios. Pero hazte un examen personal y pregúntate, ¿sigue siendo la misma inmadura? No para juzgarte, para tomar decisiones. Para tomar decisiones. O sea, tú no puedes salir de aquí con el poder del evangelio a ponerte la chaqueta de la amargura otra vez afuera. O sea, yo he hablado con esposos que no vienen a la iglesia. Y digo, ¿ven cuándo vienen? No, pastor, cuando yo veo un cambio en mi esposa. Y pues no está mal en el caso de él, porque pues él necesita tomar decisiones así la esposa no cambie. El problema es que él solo va a conocer el evangelio a través de la vida que su esposa le muestre. Y si la esposa se la pasa aquí metida, pero allá afuera sigue mostrando lo mismo, ¿cuándo va a venir ese pobre hombre? Diga que está a su lado, ya es hora de madurar. El poder de Dios te tiene que hacer diferente, hijo. El poder de Dios te tiene que hacer diferente, porque de lo contrario, sigues viviendo lo mismo para encajar allá afuera, pero te vas a avergonzar del evangelio que vives aquí adentro. Cuarto, rápidamente, cuarto, también es sociológico, las heridas del pasado. Es que a mí ya me juzgaron, entonces yo para no ser juzgado, entonces prefiero no hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Es que me van a juzgar, me van a decir que soy un aleluya, y hoy que cantamos aleluya. Y cuando es que me van a decir que soy evangélico, me van a decir que soy, que me lavaron la cabeza, me van a decir que... ¿Y qué importa lo que digan? Es que el problema es que tu temor nace en lo que ya te hicieron, en lo que no quieres que te vuelvan a hacer. Si ya fuiste juzgado, está bien. Pero es que la pregunta no es por qué te juzgaron, la pregunta es quiénes te juzgaron. Y si las personas que te rodeaban te juzgaron, solo significa una cosa, estabas rodeado de personas incorrectas. Porque el problema no fue que te hubieses equivocado. El problema no es que hubieses fracasado. El problema no es que hubieses tomado una decisión. ¿Por qué no es el problema, pastor? Porque eres humana. Eres humano. Eso significa que tienes derecho a equivocarte. Significa que tienes derecho a tomar malas decisiones. Significa que tienes derecho a cometer errores. ¿Por qué? Porque eres humano. Pero en medio de todo eso, el poder del evangelio actúa para perdonarte, para restaurarte, para levantarte. Porque Dios sabe que eres humano. Pero si estás rodeado de personas incorrectas,
No te van a levantar, te van a juzgar. No te van a restaurar, te van a criticar. No te van a proyectar, van a opinar. ¿Sí lo han experimentado o no lo han experimentado? ¿Cómo tú sabes si tu pareja realmente manifiesta el poder del evangelio en la casa? Porque cuando te equivocas, te restaura. Porque cuando te equivocas, te respalda. ¿Cómo sabes que tu pareja sigue dañada allá afuera? Porque el poder no ha podido operar en ella aquí adentro. Porque cuando te equivocas, te juzga. Cuando te equivocas, te cae encima. Cuando te equivocas, te saca cosas del pasado. No levante la mano si les ha sucedido, pero sucede. Sucede. Ahora la pregunta es, no qué clase de pareja tienes, qué clase de pareja eres. Porque una cosa es que el poder del evangelio no esté operando en tu pareja, pero otra diferente es que el poder del evangelio no esté operando en ti. Por eso cuando vienen personas con una crisis de pareja, yo le digo, no esperes que él cambie, enfócate en tú cambiar. Crece, proyéctate, levántate, que con el tiempo o él se inspira a cambiar o tú te inspiras a cambiar. Porque lo que no cambia, eso siempre lo dicen con un gusto. Una herida del pasado, hijos, una herida del pasado no puede ser mayor que el poder de Dios en el presente. Una herida del pasado no puede ser mayor que el poder de Dios en el presente. Pero mientras tus emociones dañadas sigan interfiriendo en el propósito de Dios en tu vida, le vas a dar más valor a las heridas del pasado que al poder del presente. Y vas a seguir tomando malas decisiones, teniendo malas actitudes, administrando mal tus emociones por causa de lo que viviste en el pasado, pero siempre vas a quejarte del poder que Dios quiere operar en el presente. Todos tenemos heridas del pasado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace la diferencia? Porque hay personas que a pesar de las heridas del pasado siguen adelante, se levantan, se proyectan, avanzan. Diga conmigo, el poder del evangelio. Porque el poder del evangelio trae tres cosas. Diga conmigo, madurez, carácter y visión. Entonces, cuando el poder del evangelio comienza a operar en ti, a transformarte, comienzas a madurar. No es que no sientas emociones, es que aprendes a gobernar las emociones. ¿Y por qué aprendes a gobernar las emociones? Porque cambiaste tu manera de pensar. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no se conformen a lo que están viviendo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, cuando tú entiendes que se vale sentir molestia, pero no tienes por qué hacer mala cara por esa molestia, que se vale sentir molestia, pero no tienes por qué gritar por causa de esa molestia, que se vale sentir molestia, pero no tienes por qué ofender por causa de esa molestia, significa que el poder del evangelio está actuando y tú estás madurando. Bueno, excelente. Pero el que no ha dejado que el poder opere, no madura. Y cuando no madura, culpa a los demás por lo que sale de ella. Es que yo grité porque si tú no me hubieras hablado así. Es que yo hice mala cara porque no me gustó la actitud que... No, tu mala cara es tuya. Sonríe al que está a su lado. Esa sonrisa es voluntaria, significa que fue una elección personal. La mala cara es exactamente igual. Lo único que cambian son tus justificaciones. Pero al final, tú eliges. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero que entiendas esto. El poder de Dios sana tu pasado, restaura tu presente y proyecta tu futuro. Eso es lo que hace el poder de Dios. Sana tu pasado, restaura tu presente y proyecta tu futuro. Así que no me vuelvas a decir que no vas a mostrar allá afuera el poder de Dios porque un día te juzgaron por mostrarlo. Porque un día te hirieron por hablar de Dios. Porque un día te rechazaron por hablar de Dios. Porque si eso fuese así, ni Pedro hubiese hablado de Dios, ni Juan hubiese hablado de Dios, ni Jacob hubiese hablado de Dios, ni mucho menos Pablo hubiese hablado de Dios, porque a todos les tocó duro por hablar de Dios, pero nunca dejaron de hablar de Dios. Es más, lo primero que Jesús les dijo es, muchachos, prepárense, porque los van a criticar, los van a calumniar, los van a perseguir. Es más, los de su propia casa se van a volver contra ustedes, porque van a ir a representarme a mí. ¿Se los dijo o no se los dijo? ¿Los hirieron o no los hirieron?
¿Lo lastimaron o no lo lastimaron? ¿Dejaron de mostrar el poder o no lo dejaron de mostrar? Nunca lo dejaron de mostrar. Porque el poder de Dios en el presente es más grande que cualquier ataque que hayan hecho sobre tu vida en el pasado. Igual te van a seguir atacando, hables o no hables. Te van a seguir atacando, cambies o no cambies. Entonces yo prefiero que me ataquen, pero porque estoy creciendo, no porque sigo estancado. Que me ataquen porque estoy tomando decisiones, no porque sigo viviendo en lo mismo y quejándome de lo mismo. Pero igual siempre va a haber alguien que te critique. Siempre va a haber alguien que te juzgue. Siempre va a haber alguien que te señale, ¿sí o no? Pero tú tienes que tomar decisiones, tienes que avanzar, tienes que cambiar y entender que tu problema no es si los demás cambian o no cambian. Eso es problema de ellos y el poder del evangelio. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Así que no digas que estás dejando de mostrar el poder del evangelio afuera, no digas que te estás avergonzando del evangelio afuera, simplemente porque te hirieron en el pasado. No, no tiene sentido. Simplemente para que tu pareja no se moleste, no tiene sentido. Simplemente para que tus hijos no se incomoden, no tiene sentido. Simplemente para que en tu trabajo no te hagan bullying, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo avergonzarte si es lo mejor que te ha pasado? ¿Cómo avergonzarte si es lo mejor que te ha pasado? Pastor, ¿y qué hago si me critican? Muéstrales el poder del evangelio para amarlos a pesar de sus críticas. Muéstrales el poder del evangelio para hablarles bien aunque te hablen mal. Muéstrales el poder del evangelio para tratarlos de la manera correcta, aunque ellos te traten de la manera incorrecta. Ah, pero eso es ser bobo, pastor. No, eso es estar lleno de Dios. Eso es estar lleno de Dios. Algunos nos llaman bobos. El Señor los llama hijos. Porque la creación anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos. ¿Y sabe cuál es la manifestación gloriosa de los hijos? No es hijos en Rolls Royce o en Mercedes-Benz, aunque pues chévere un Mercedes-Benz, pero no. Es hijos en amor, paz, gozo, bondad, amabilidad, humildad, dominio propio, fe y paciencia, a pesar de lo que estén viviendo. Dale un aplauso al Señor. Y la última, para cerrar, esta es teológica. Muchas personas se avergüenzan del evangelio por algo llamado incoherencia interna. Diga conmigo, incoherencia interna. Entonces yo no hablo afuera del evangelio porque lo que creo todavía no se refleja completamente en lo que vivo. Entonces yo para qué voy a hablar del evangelio si todavía se me salen palabrotas. Pues comience a hablar del evangelio para que cuando hable del evangelio ya no diga palabrotas. Yo no hablo del evangelio porque es que todavía me gusta. Bueno, todavía no he cambiado. No importa. Pero si tú no asumes la responsabilidad de mostrar quién eres, siempre vas a seguir viviendo de lo que no eres. No se necesita ser perfecto para hablar del evangelio. No se necesita ser infalible para hablar del evangelio. Las personas que viven de apariencias hablan del evangelio mostrando ¿qué? Una apariencia. No se equivoquen, no cometan errores, no tengan malos pensamientos. Cuidado, toman una mala decisión porque Dios se va a alejar, Dios los va a dejar de amar, porque van a caer en vergüenza, porque van... No, eso no dice la Biblia. Dios dice, si te caes, te levanto. Si te equivocas, te corrijo. Si cometes errores, yo los cubro con mi amor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Y entonces, es que hemos sido influenciados por un evangelio incorrecto, el de las apariencias. Por eso cuando tú eres influenciado por un evangelio de apariencias, crees que el poder del evangelio está en vivir esas apariencias. El templo más ostentoso, el grupo de alabanza más brillante, el predicador mejor vestido, el mejor carro, la mejor casa, la mejor cuenta bancaria, el mejor... Y eso es el poder del evangelio. No, eso es el poder de las apariencias. El poder del evangelio es amor a pesar de lo que estás viviendo. El poder del evangelio es paz
en medio de la tormenta. El poder del evangelio es gozo en medio de la adversidad. El poder del evangelio es humildad en medio de personas arrogantes. El poder del evangelio es bondad en medio de donde hay maldad. El poder del evangelio es dominio propio allí donde hay tentación. El poder del evangelio es fe, aunque haya temor. Ese es el poder del evangelio. Bueno, excelente. Entonces nunca vas a estar completa, mija. Nunca vas a estar completo, hijo. Pero no esperes estar completo para hablar de lo que el poder del evangelio ha hecho en tu vida. Entonces, ¿qué hago, pastor? Habla de lo que sí ha hecho. Y evita hablar de lo que todavía no ha hecho. Porque eso se denota. Persona que viene, pastor, me equivoqué. Ok, ¿qué hay que hacer? Mira, Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice, hermanos, si alguno es encontrado cometiendo una falta, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. ¿Y qué les está diciendo Pablo? Que dentro de la iglesia hay hermanos que pueden, ¿qué? Equivocarse, cometer errores, tomar malas decisiones. El apóstol Pablo lo está diciendo. Hermanos, como ustedes son imperfectos, cuando alguno de ustedes cometa un error, ustedes que son espirituales, ¿que son qué? ¿Que son qué? Ustedes que no son religiosos, que no viven de apariencias, que experimentan el poder del evangelio, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No sea que como ustedes también son imperfectos como ellos, más adelante ustedes sean tentados. Y tengamos que restaurarlos a ustedes como los estamos restaurando a ellos. Pero ¿cómo opera la iglesia de hoy? Parece que no leyeran este versículo. Por eso, popularmente se dice que el único ejército que acribilla a sus soldados heridos en combate es el ejército de Dios. Y eso no es verdad. Ellos nunca fueron soldados de Dios. Ellos son milicias urbanas que hablan de Dios. Para cristianos. ¿Sí? Porque el poder de ellos está en su carisma, no en el evangelio. El poder de ellos está en su doctrina, no en el evangelio. El poder de ellos está en sus apariencias, no en el evangelio. Por eso solo quien vive de apariencias se cree con el derecho de juzgar el proceso de otro. Yo como pastor muchos años y he visto personas cometer muchos errores y ninguna puede decir que yo la haya juzgado. Muchas personas salen de este lugar hablando mal. Mira, he tenido personas en este lugar que vienen y piden plata prestada y por no pagarla se van de la iglesia y se van hablando mal del pastor. Personas que fueron halladas en adulterio y les hablo y les digo, mijo, Dios me mostró esto, tú estás en esto, y se ponen bravos y salen hablando mal del pastor. Personas que vienen a la iglesia y hacen malos negocios y tumban a otros y salen hablando mal del pastor. Pero aunque yo conozco la vida privada de esas personas, jamás he hablado mal de ellas. Porque lo que ellas hablan refleja el poder que opera en ellas. Pero lo que yo hablo refleja el poder que opera en mí. Y así tienes que ser tú. Así tienes que ser tú. Tú no puedes permitirte, escúchame, no puedes permitirte que lo que todavía no ha sido transformado por Dios sea más importante en tu vida que lo que ya ha sido transformado por Dios. Dios sí te puede usar a través de aquello que ya transformó. A través de aquella área de tu vida que ya tocó. Pero todos somos imperfectos, se vale. Pero somos responsables de restaurar la imperfección de los demás. También se vale. Sin embargo, por causa de esa imperfección personal, no puedes caer en una incoherencia interna. Y en decir que amas a Dios, pero avergonzarte de Dios allá afuera. Venir a decir que el evangelio te transformó, pero avergonzarte del evangelio allá afuera. Venir a decir que solo Dios puede restaurar tu familia, pero vivir allá afuera como si nada pudiese restaurar tu vida.
Tú no puedes pretender esa incoherencia interna en tu vida. Hay cosas que Dios te dice, las voy a restaurar y las restaura. Pero cosas que Dios te dice, se van a acabar y se acaban. Hay áreas donde Dios te dice, te voy a abrir una puerta y la abre. Pero hay otras donde Dios te dice, voy a cerrar esa puerta y nadie la abre. Pero tú tienes que ser coherente. Y tienes que permitir que el poder opere en tu vida aquí adentro y tú proyectarlo allá afuera. ¿Dónde? Donde sí está operando. Donde sí está operando. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿en dónde ha operado el poder de Dios sobre tu vida aquí adentro? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida aquí adentro? ¿Qué estás esperando para anunciarlo allá afuera? ¿No crees que hay muchas personas allá afuera que necesitan saber que aquí adentro hay un poder que hace eso que hizo en tu vida? ¿No crees que allá afuera hay personas que están pidiendo una oportunidad y quizás tú seas esa oportunidad? Todos tenemos buenas intenciones, hijos, pero llegó el momento de conectar esas buenas intenciones con buenas decisiones. Y solo el poder de Dios convierte tus intenciones en decisiones. Solo el poder de Dios convierte tus intenciones en decisiones. Por eso 1 Corintios capítulo 4, verso 20, con esto cierro, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ve y habla de ese poder allá. Ve y muestra ese poder allá. Ve y muestra que Dios sí te transformó en esa área, que Dios sí está operando en esa área, que Dios sí está haciendo algo nuevo en esa área, porque alguien necesita allá afuera del poder que Dios te está entregando aquí adentro. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes? Allá afuera hay muchas personas que quizás van a encontrar en ti el único evangelio que pueden conocer. Porque allá afuera muchos les han hablado versículos. Allá afuera muchos los han invitado a religiones, templos e iglesias. Pero nadie les ha mostrado el poder del evangelio. ¿Qué tal si te das la oportunidad de ser un mensajero de Dios? De ser un instrumento de Dios. Y de hacer que el evangelio de palabras en tu vida se convierta en un evangelio de poder. Hay cosas que Dios no ha cambiado, tranquila, ya las cambiará. Hay personas que no han cambiado, tranquilo, ya cambiarán. Pero si no cambian, te doy mi palabra que tú vas a poder cambiar a tal punto que ya no importa si cambian o no cambian. El problema es que mientras sigas abajo, todo lo que esas personas hacen te va a afectar. Pero cuando subes de nivel, ya no te va a afectar, ya no importa. Pero tienes que subir de nivel. No te quedes aquí esperando a que algo pase. Sube para que tú hagas que las cosas pasen. Ese es el llamado para la iglesia en esta mañana. ¿Cómo avergonzarme de lo mejor que me ha pasado? Porque personalmente para mí, esto es lo mejor que me ha pasado. No lo cambio por nada. No lo reemplazo por nada. Y estoy seguro, porque conozco la vida de la mayoría de ustedes, que esto es lo mejor que a ustedes les ha pasado. Pero no se avergüencen más del evangelio allá afuera, hijos. Porque les digo algo, ustedes ya no son los mismos. Ustedes ya no son los mismos. Pero allá afuera tienen que ver esa diferencia. Su familia tiene que ver esa diferencia. ¿Saben? El Señor Jesús. ¿Quién? Nada más ni nada menos. Dijo, los mayores enemigos del hombre son los de su casa. ¿Sabes por qué? Porque son los más cercanos al corazón y son los que más nos rechazan, más nos critican, más nos desaprueban, más nos cuestionan. Por eso ellos son los primeros que tienen que ver el poder del evangelio a través de ti. Ellos son los primeros que tienen que ver el poder del evangelio a través de ti. En una dimensión tal que no se puedan resistir a ser inspirados.
o que no se puedan resistir a estar a tu lado. Pero que el poder del Evangelio realmente demuestre allá afuera que ya tú no eres la misma, que ya tú no eres el mismo. Cierra tus ojos un momentito ahí donde tú estás. Es el poder del Evangelio. ¿Cómo avergonzarme de lo mejor que me ha pasado? Pastor, ¿y cómo sabes que es lo mejor que me ha pasado? Porque ya no eres la misma, hija. Pero no soy perfecto, pero no eres el mismo. No soy perfecta, pastor, pero no eres la misma.